cruces, este es un mensaje cristiano titulado El enfoque de la fe. Es una historia sencilla. La historia sencilla se trata de una persona que era muy creyente, que era muy cristiano, que oraba todos los días, se levantaba temprano a orar, ayunaba una vez a la semana, se sabía la Biblia de memoria, era un hombre que podíamos decir intachable en todo aspecto de la vida, no tenía vicios, no fumaba, no tomaba, no se drogaba, tenía hasta buen aliento, hasta era bonito. Pero ¿qué pasó? Que este hombre un día dijo, bueno, yo tengo que ir a hacer el culto, tengo que juntarme con los otros creyentes, el culto a Dios es lo más importante, y rompiendo la cuarentena salió de su casa diciendo, Dios me va a proteger. ¿Y sabe qué pasó? Que se contagió igual. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no protegió a este hombre tan cristiano? Y la razón es que este hombre no era un hombre de fe, no era realmente una persona que tuviera fe. Y alguien podría decirme, ¿cómo no va a tener fe? ¿Acaso no es tan cristiano? ¿Acaso no es una persona que estaba sirviendo a Dios todo el tiempo? Eso refleja una vida de fe. Sí, en apariencia refleja una vida de fe. Pero nos vamos a dar cuenta que este hombre transgredió el principio de una fe genuina. Su fe no estaba bien enfocada. Y ahora vamos a ver cómo es que esto sucede. Para entender esto vamos a leer la palabra de Dios. Los invito a leer, bueno, los que tengan Biblia, los que no me pueden escuchar a mí. Les voy a leer yo, mejor dicho, Mateo, que está en el versículo 13 de Mateo, los versículos 44 y 45, que dicen lo siguiente. 46 dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a orar. Yo voy a hacer una oración para que Dios nos hable a través de su palabra. Padre Santo, te pedimos en esta hora por las personas que van a escuchar este mensaje y por mí que lo estoy dando. Yo no soy nadie para transmitir un mensaje tuyo, pero pedimos que tu Señor nos ayude a que todos recibamos el mensaje correcto a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Haciendo esta oración puedo empezar a contarles por qué, en qué falló el sistema religioso de la persona que les hable delante. Lo primero que este hombre hizo mal es que él dio un salto al vacío. Fíjense que la fe no significa dar saltos al vacío. Entendámoslo bien, la fe no significa dar saltos al vacío. Hay gente que ve en la fe como una especie de superpoder que me permitiría a mí, por el simple hecho de creer que las cosas van a suceder o que Dios las va a hacer cosas impresionantes, increíbles, fuera de lógica. Y se pega saltos al vacío. Ir y comprar, ir a hacer una solicitud de compra sin tener dinero, cosas como meterse por un lugar donde está la gente enferma pensando que no se va a contagiar, cosas como decirle a alguien que está tullido de los pies que se ponga de pie, cosas así. Reconozcamos, es valiente, es impresionante, es arriesgado, es loable quizá, pero no es fe, no es fe. La fe nunca ha implicado dar saltos al vacío. Fíjense bien que el personaje de la historia que yo conté recién, es un caso muy sencillo, pero de una persona que quiere dar un salto al vacío, porque piensa que con eso está obedeciendo a Dios. Entonces este hombre dice, bueno, yo salgo, no importa, me arriesgo a enfermarme, pero tengo fe, aunque realmente no tenía fe. En primer lugar, debo decirles, queridos auditores, y gente que esté escuchando este sermón, no es un sermón en realidad,
que la fe no parte del valor personal. La fe no es producto de mi valentía o de mi capacidad de creer en algo a ciegas. Eso no es fe, eso es ceguera. La fe no está en mi capacidad de decretar cosas o de decir que esto va a suceder de tal manera y sucede. Eso no es fe. Eso es una confesión positiva, pero no es fe. La fe es producto de lo que dice este pasaje bíblico que acabamos de leer, de la búsqueda del reino de Dios. La fe es un acto que parte por buscar el reino de Dios. ¿Y qué es este reino de Dios? El reino de Dios es un reino que se acerca a nosotros a través de la obra de Jesucristo. Cuando yo creo que Jesucristo es el Señor, cuando yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y me tomo de Él, es Él el que me da a mí todas las cosas que yo necesito para poder llevar mi vida cristiana más allá de una serie de preceptos para ser una buena persona. Porque a través de la fe y a través del Espíritu Santo yo soy capacitado para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces la fe es una capacitación divina que yo recibo y en esa capacitación divina yo puedo transitar y sí pueden ocurrir cosas sobrenaturales, pero mi búsqueda es el reino de Dios. No es mi búsqueda hacer cosas impresionantes. Mi búsqueda es servir a Dios. Y si en esa búsqueda por servir a Dios ocurren cosas que Dios permite, bien. Pero si en esa búsqueda por servir a Dios yo me pego saltos al vacío para demostrar lo buen servidor que soy de Dios, estoy con un problema. No se trata de pegarse saltos al vacío. Se trata de seguir un camino. Y ese camino es Cristo. Acá con lo que nosotros leíamos en los pasajes que yo vi, nos cuenta dos historias. La historia, en primer lugar, de un hombre que encuentra un tesoro en un terreno y otro hombre que encuentra una perla. ¿Y qué hacen estos hombres? Van y adquieren eso. ¿Por qué? ¿Porque ellos eran importantes o porque el terreno era lo importante? No, lo importante era lo que estaba en ese lugar. La perla era lo importante, el tesoro era lo importante. El cristiano sabe que lo que importa realmente no es nuestra capacidad de hacer cosas, lo que importa realmente es el poder de Dios sobre nuestra vida. Lo que importa realmente es la transformación que Dios puede hacer sobre nosotros. Yo o cualquier cristiano sabe que uno no es una persona total. Uno sabe que uno tiene miles de defectos, miles de errores. Pero si hay algo bueno que podamos lograr, es lo que hace Cristo a través de nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por nuestras propias capacidades. Eso es lo primero que puedo decir. En segundo lugar, en lo que hizo este hombre que no tenía fe, que creía tener fe, pero que no tenía fe, hay un acto de rebeldía. Implícito, pero hay un acto de rebeldía. Es que la rebeldía es atractiva. Nosotros vemos que este hombre no respetó la ley, porque la ley está diciendo, la ley humana, la ley del Estado está diciendo que la gente preferentemente no salga de la casa, por ejemplo, en el caso de una cuarentena. Pero este hombre no respetó la ley, fue rebelde. Y es que la rebeldía atrae mucho. La rebeldía, en primer lugar, está de moda. Estamos en tiempos en que el ser rebelde es bien visto. Da la idea de seguridad, de importancia, hasta de inteligencia. Una persona que se muestra rebelde parece ser una persona que está de moda, es una persona actual, es una persona que hace que las cosas del mundo se muevan. La rebeldía es revolucionaria, la rebeldía suena interesante, la rebeldía es desafiante. Pero el problema con la rebeldía es que es rebeldía, no es fe. No podemos decir que la fe y la rebeldía son lo mismo. No son lo mismo. La fe no me debiera llevar a actuar con rebeldía. Y el que yo actúe con rebeldía no significa que yo tenga fe. En este caso del personaje que estudié es un rebelde encubierto, porque él
muestra siempre que como que él es un cristiano muy cumplidor, muy responsable y hasta quitado de bulla. Una persona de esas que va a la iglesia y que siempre cumple con todo. Pero está mal enfocado porque encubiertamente es rebelde. Quiere demostrar que él tiene la razón. Quiere demostrar que en realidad él está empoderado. Él tiene el poder para actuar de otra manera, que Dios lo va a respaldar a él. Pero en ese esperar que Dios lo respalde a él transgrede un mandato divino, que en este caso es obedecer a las autoridades. Sale en la Biblia en Romanos 13 que nosotros debemos obedecer a la autoridad humana. Por supuesto, siempre en la medida en que esa obediencia no implique incumplir con el amor al prójimo o con el amor a Dios. Pero en caso contrario, debemos cumplir con las leyes humanas, las leyes del Estado, con las leyes que nos establece el mundo para una mejor convivencia. Y si yo transgredo esas leyes, estoy actuando en rebeldía. Y la transgresión de esas leyes no puedo decir que es un acto de fe. No es un acto de fe, es un acto de rebeldía. El tercer punto en lo cual nuestro personaje falló es en su gran esfuerzo. No podemos negar, es un hombre esforzado, es esforzado. Es un hombre, es un superhombre, un hombre que se levanta a orar, que hace ayunos, que se sabe de memoria la escritura, es una persona admirable, es una persona que se dedica, es una persona que yo creo que la mayoría de los pastores que conozco quisieran tenerlo en su iglesia. Una persona fuerte, pero el ser esforzado y el ser fuerte tampoco es fe. No quiero decir con esto que ser débil signifique tener fe, pero el ser esforzado no es ser fe, es tener confianza en uno mismo. Es más bien como lo contrario. Este personaje que yo les comenté es un activista, podríamos decirlo así. Más que un cristiano, es un activista. Es alguien que se dedica a llevar adelante una actividad cristiana sin mayor análisis de lo que está haciendo, pero sí hace muchas actividades y tiene mucha convicción de lo que hace. Él está seguro que él está en el camino correcto, que va por delante, pero no está analizando lo que está haciendo, no está mirando a los lados, no está mirando hacia atrás, él solamente va hacia adelante, ni siquiera está mirando la Biblia, porque si él mirara un poquito la Biblia, se daría cuenta que el cristianismo es más que un sistema de buenas costumbres, es más que un sistema de normas de vida. El cristianismo es el poder para lograr cumplir con la vida de Cristo. Es el poder para llevar una vida igual a la vida de Cristo. No me refiero a la historia de la vida de Cristo, sino que me refiero a la esencia de la vida de Cristo. Y la esencia de la vida de Cristo es amor a Dios y es amor al prójimo. Pero ¿quién puede decir que ama a Dios por sobre todas las cosas y que ama a su prójimo como a sí mismo si no está para lograr eso capacitado por el poder de Dios? ¿Puede una persona decir que es misericordioso y compasivo todo el tiempo, que es capaz de postergar sus propios intereses en favor de los intereses de los demás todo el tiempo y todo por su propia capacidad? Yo creo que no. El que puede hacer eso es Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, el gran esfuerzo no es fe. La fe es creer que Dios produce en mí el fruto del Espíritu, produce la fe, el gozo, la mansedumbre, la templanza, las características de Cristo, que son el fruto del Espíritu Santo. En conclusión, podemos decir que existe un falso cristianismo. El falso cristianismo es el cristianismo que está enfocado en una fe que no es fe, que es la que analizamos recién. Analizamos solamente algunos aspectos, 3 aspectos, para ser breve. Pero existe un falso cristianismo. Existe un cristianismo que te da miles de normas para cumplir, pero no te da la capacidad para cumplirlas.
Es un cristianismo que tiene grandes expectativas y grandes ideales, pero cero realidad. Es un cristianismo de sermones, pero no un cristianismo de acción. Para que podamos salir de un cristianismo de sermones y pasar a un cristianismo de acción, a un cristianismo útil, útil a la sociedad, útil a la iglesia y útil al reino de Dios, que es lo más importante, debemos hacer lo que aquí decía el pasaje bíblico que leímos. Dejar de confiar en nosotros para adquirir el poder de Dios. El poder de Dios comienza a actuar cuando nosotros dejamos de confiar en nuestra capacidad de lograr las cosas. Si yo confío en que yo me levanto temprano y soy capaz de hacer muchas cosas y que tengo mucha energía para moverme, para estudiar, para aprender, eso es mi capacidad, pero no es el poder de Dios. El poder de Dios actúa en mí cuando yo en primer lugar creo que Dios puede actuar en mí. Cuando yo creo que Jesucristo puede actuar en mí, entonces hay una transformación interior que es producida por el poder de Dios. Esto es algo de lo que nadie habla. Generalmente los mensajes cristianos van orientados a exhortarnos a cambiar, a hacer muchas cosas, pero nos olvidamos de un asunto de fondo, y es que esos cambios, esa capacidad de hacer cosas distintas no es nuestra, es divina. Viene producto de la interacción entre el Espíritu Santo y la persona, en el poder que viene del cielo a la persona, del cielo por decir de Dios. Y eso se llega por fe, a eso se llega creyendo, a eso no se llega siendo un religiosillo, a eso se llega renunciando a yo intentar hacer las cosas por mis capacidades personales. Espero que el mensaje te sea de ayuda y de bendición, que te anime a confiar en Dios. Yo te digo que en estos tiempos que son difíciles y sobre todo que después que pase esta crisis van a venir crisis económicas, la confianza en Dios para el creyente va a ser indispensable y para el que no cree, para la persona que no conoce a Cristo, bueno, siempre está hecha la invitación a aceptar a Cristo y a conocerle. Pero eso es una decisión personal. Así que bueno, te dejo este mensaje y espero que te sea de bendición. Hasta la próxima, nos estamos viendo.